en los dos materiales es la misma, mientras de que los núcleos tienen distintas longitudes. Por lo tanto, vamos a tener que esta fuerza por metro de longitud, o sea, la fuerza de conducción, que es la fuerza magnetomotriz, por metro de longitud para establecerse el flujo, va a tener con respecto a la trayectoria más larga, va a tener mayor intensidad. Entonces, con eso habíamos llegado a esta ecuación, que estaba la relación entre la fuerza magnetomotriz y la longitud por metro para establecer el flujo. Y a esto lo habíamos llamado intensidad de campo magnético. Y si reemplazamos la fuerza magnetomotriz por el producto del número de vueltas de la bobina por la corriente, vamos a tener, y acá la longitud, llegamos a esta expresión, porque acá donde escribí la relación entre B y H, esta relación que hay acá entre B y H, yo puedo poner que H, intensidad de campo por longitud, es igual a la fuerza magnetomotriz, y por otro lado, la fuerza magnetomotriz es igual a el producto de N por I. Entonces, H por L, longitud del material magnético, es igual al producto de N por I. Y perfecto. ¿Sí? Así se lo aclaro, no, le digo nada más por las dudas, porque... Está bien. ¿Qué tienen después de esta clase? AutoCAD. Ah, perfecto. Bueno, no se preocupen que la terminamos enseguida. Bueno, vemos el tema. Es un tema que nos falta ver y ya estaría la parte de ejercitación de esto. Y habíamos dicho que N por I es como una fuente, es la fuente de energía, es una fuente que está proveyendo al campo. Y este producto, esta es la fuerza magnetomotriz. Y H por L se lo puede pensar como es una caída de tensión. Una caída de la fuerza magnetomotriz, como en un circuito eléctrico. Caída de fuerza magnetomotriz, como si estuviésemos trabajando con la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, ahora vamos a ver qué relación hay entre este valor nuevo, que es la intensidad de campo, y entre la intensidad de campo H y la densidad de campo B. Para eso vamos a partir de la ecuación. Le escribo nuevamente que H es N por I sobre la longitud del material magnético. Le ponemos N por I era ampere por vueltas y la longitud va a estar en metros. O sea que esta sería la unidad de H, ¿no? Entonces, H lo podemos pensar que es una medida de la capacidad de producir
el flujo en la bobina. H es una medida o una capacidad de medir la producción de flujo en la bobina, porque la producción del flujo la tenemos acá, en el producto de N por I. O sea que H depende por I, y nosotros sabemos también, que lo habíamos visto al principio, que cuando yo hablaba de la línea de fuerza del campo B de la densidad de campo, era la relación que había entre el flujo y el área que atravesaba. O mejor dicho, yo definía un flujo que era el producto de la densidad de campo magnético por el área que atravesaba. Bueno, entonces, teniendo esta ecuación por un lado y esta ecuación por el otro, vemos que estas dos pueden llegar a estar relacionadas. Entonces, vamos a ver cómo las relacionamos. A esto tenemos que recurrir, no sé si lo vimos la clase pasada esto. Acá. A esto quería llegar. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que cuando la bobina generaba la fuerza magnetomotriz, la bobina generaba una fuerza magnetomotriz, el flujo que se establecía por el material magnético, y generado por el producto de N por I, iba a estar condicionado por una reluctancia magnética. Que el circuito que hicimos acá es prácticamente un circuito serie que nosotros vimos en el análisis de circuito, donde tenemos una fuente, el flujo representando la corriente y la reluctancia magnética representando resistencia eléctrica. Y habíamos visto esa clase que R, o esta ρ, mejor dicho, esta reluctancia magnética iba a depender de la longitud, y del área, y de un coeficiente, este coeficiente mu que lo llamamos acá, que dependía del material, dependía pura y exclusivamente del material. Y habíamos hecho un paralelismo con la resistencia, no sé si lo tenemos anotado acá, con la resistencia en un cable, que dependía también de la longitud, de la superficie y de un coeficiente de resistividad. O sea que acá tenemos el mismo concepto. Longitud, longitud del material magnético, acá la tenemos representada, acá se ve bien, es L1 más L2 más L3 más L4, la longitud del material magnético. Y por otro lado, acá en amarillo estoy dibujando el área, o sea, la sección transversal que está pasando esa densidad de campo magnético, que está representado acá, con esta área. Entonces, tenemos esta expresión en este circuito donde nosotros habíamos dicho que la fuerza magnetomotriz la representaba como una batería, al flujo iba a representarme la intensidad de la corriente y la reluctancia iba a representarme una resistencia eléctrica. Entonces yo podía escribir una expresión que diga que la reluctancia magnética era igual a la fuerza magnetomotriz dividido el flujo. Que nosotros vemos acá que esto es prácticamente lo que vimos de la ley de Ohm.
Estamos usando el mismo concepto. Entonces, habíamos llegado que acá el flujo depende de la fuerza magnetomotriz y depende de la reluctancia. Entonces, vamos a ir acá y tenemos nuestra otra expresión, que es fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia magnética. Es igual al flujo. Si nosotros vamos a la expresión acá, escribo acá al costado H, es fuerza magnetomotriz, es N por I, dividido la longitud. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo de acá puedo poner que la fuerza magnetomotriz, si despejo la fuerza magnetomotriz, la longitud del material magnético va multiplicada por H. Entonces, lo que voy a hacer es este valor, esta expresión, que la llamo ecuación 1, la voy a reemplazar en esta ecuación que la llamo 2. A esta ecuación. Entonces, reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, reemplazando esas ecuaciones, nos va a quedar la ecuación 2, la 2 resulta que el flujo va a ser H por la longitud dividido la reluctancia magnética. Entonces ya acá estamos relacionando el flujo con esta intensidad de campo magnético. Nosotros sabemos, voy a usar esto que está acá. Entonces acá podemos poner que sabemos que el flujo, phi, el flujo, se puede expresar como flujo, la densidad de campo por el área. Y me queda esta expresión. Esta expresión que está acá, que la puedo llamar ecuación 3, y a esta que está acá la puedo llamar ecuación 4. ¿Y qué voy a hacer ahora? No perdamos de vista lo que quiero hacer. Hoy empecé diciendo que voy a buscar la relación entre B y H. Entonces, me paro acá y digo que reemplazo la ecuación 4 en la ecuación 3. Entonces, reemplazando en la 3, ¿qué es lo que queda? Y bueno, el flujo lo voy a poner como B por A. Entonces, densidad de campo por el área va a ser igual a H por L sobre
Rho. No nos olvidemos que Rho lo teníamos acá. Estoy siempre hablando del mismo material magnético. Esta es la expresión que nosotros habíamos llamado de la reluctancia. Entonces, vamos acá abajo y ponemos que sabemos que la reluctancia vamos a poner el nombre completo, magnética, Rho, sabemos la reluctancia magnética Rho es, y acá le escribo, Rho es 1 sobre mu por la longitud dividido el área del material magnético. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros acá tenemos esta ecuación. Entonces yo todavía puedo reemplazar en esa ecuación Rho. Entonces, dijimos, esta la llamamos ecuación 5. Y reemplazando Rho en la ecuación 5, reemplazamos en la ecuación 5. La ecuación 5 es V por A igual a H por L sobre R. Pero acá tengo la reluctancia, y la reluctancia la voy a poner como la expresión que es 1 sobre mu por L sobre A. Si desarrollamos matemáticamente esto, nosotros sabemos de que esto que tengo acá abajo, mu por A, por acá es como si yo tuviera 1 sobre H por L sobre 1, y acá tengo, este es un, la voy a escribir mejor porque no quedó bien, parece un menos eso, y es, U es L, voy a poner así, L es mu por A, porque es 1 sobre mu. O sea que esto que está acá, en realidad, para no generar problemas, se puede poner como L mu sobre A. Es exactamente lo mismo. Entonces yo lo escribo así, y es como que acá tengo que hacer, acá tengo una fracción, y acá tengo un número, H por L, pero puedo suponer que está dividido por 1, entonces el denominador de este se multiplica, pasa acá arriba, se multiplica con el numerador de ese, y queda mu por H por L por A. Y abajo queda L. Entonces me queda mu por A por H por L dividido L, y acá podemos ver que este L se puede ir con este L, y matemáticamente esta área la puedo anular con esta área de acá porque la pasaría dividiendo y se anularían. Y me queda la expresión que B es igual a mu por H. Que esto en magnetismo es importante, esta expresión, que era lo que yo quería ver, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el material magnético con esto. La relación es esa. Mu es la permeabilidad.
Mu es la permeabilidad. Entonces, esto puede dar origen a lo que se llaman las curvas de magnetización. Curvas de magnetización. Entonces, primero tenemos que pensar que este mu no es constante, no es un valor constante el que tiene mu. Y vamos a ver cómo se interpreta geométricamente este mu. Y para eso vamos a hacer una curva y vamos a pensar que nosotros al material magnético le pusimos una bobina y por esa bobina está circulando una corriente y esa corriente está generando una fuerza magnetomotriz. Bien. Si nosotros vemos bien cómo son las curvas de VIH, lo que quiero expresar acá, así como está expresada, parecería la curva de una recta, pero no lo es. En un tramo se asemeja a una recta, pero después hay como un quiebre. Entonces, si yo acá pongo, en este eje, pongo la densidad de campo que se medía, recuerdan que vimos en Tesla, y en este eje pongo H, que se medía en amper, perdón, que se medía en amper vueltas sobre metros, las curvas de magnetización para distintos valores de H, de un material ferromagnético y para distintos valores de B, va a tener esta forma, por ejemplo. Va a haber una curva que va a tener esta forma. Entonces, este material magnético podría ser material que sería una hoja de acero. Vamos a dibujar hierro fundido. Hierro fundido, las características del material magnético de hierro fundido son estas. Y hasta podríamos ver acero fundido. Y el acero fundido se va a acercar mucho a la hoja de acero. Estamos viendo las características del material magnético, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a explicar bien qué es esto. Esto es acero fundido. Supongamos que nosotros, cada uno de los materiales que yo dibujé ahí, lo someto a un ensayo. O sea que yo agarro el material magnético, cualquiera de los que dibujé ahí, dijimos que este material magnético tiene una reluctancia, y la reluctancia dijimos que era 1 sobre mu por la longitud sobre el área. Bueno, acá yo tengo la longitud, todo esto, si yo quiero calcular la longitud del material magnético, la longitud que pongo ahí, longitud 1, longitud 2, longitud 3, longitud 4. Esto que está acá va a ser longitud 1, longitud 2, más longitud 3, más longitud 4, dividido el área. El área del material. Yo acá no lo dibujé, pero el material lo dibujé muy... Vamos a dejarlo un poco más grande. Y en vista, así en
perspectiva. La idea es esta. Entonces, acá hay un área de material, que es esto que yo estoy marcando acá. El área. Esto, el mu, que es la permeabilidad magnética, depende del material. Magnético. Y la longitud, siempre tomamos el punto medio, y ahí marcábamos, tomábamos las distancias, y esa va a ser la longitud del material magnético. Longitud 1, longitud 2, longitud 3 y longitud 4, que es lo que puse acá arriba. Y el mu va a ser el mu del material. Si yo acá pongo una bobina por la bobina circula una corriente. Esta bobina, ¿qué va a originar? Va a originar un flujo magnético, pero yo sé que el flujo que va a atravesar acá, el flujo que se va a atravesar acá, el flujo es V sobre A. O sea que la bobina me está dando este H. Esto origina el flujo que va a circular por este material, pero también va a estar dependiendo de qué característica tiene el material. Y H, si vamos a ver de nuevo cómo está escrito H, H era la fuerza magnetomotriz dividido la longitud del material magnético, que es la longitud del material magnético es la suma de las 4 longitudes. Y la fuerza magnetomotriz la puedo escribir como N por I. Y L, en este caso, va a ser exactamente lo mismo. Va a ser L1 más L2 más L3 más L4. Entonces, yo puedo pensar de que aumentando, si yo pongo acá una fuente de alimentación variable que vaya desde 0 a valores muy altos, entonces la corriente va a ir desde 0 a valores muy altos. Y H depende de la corriente. Porque N, el N que hay acá, esto es el número de vueltas y está fijo. Entonces, si yo varío la corriente, también varío H. Y con la corriente también varío B. Y todo está relacionado con el material, con la reluctancia. Y esto explica un poco por qué son las curvas. Yo acá puedo pensar que lo que tengo graficado, que yo puse es H, este H depende de la corriente. Pongo que depende de la corriente. Entonces, a medida que yo voy aumentando la corriente, supongamos para el hierro fundido que tiene un determinado mu, en este punto que la corriente me da un determinado H, yo obtengo un determinado valor de densidad de campo. Sigo subiendo la corriente y a medida que subo la corriente yo veo que voy subiendo el valor de H. Si acá H era 1, acá ahora H es 2,
Si acá la densidad de campo es 1, no me quedó muy bien. La densidad de campo acá es 2. O sea, a medida que aumento la corriente, acá en mi material que estoy ensayando, yo supongo que estoy ensayando el hierro fundido. Bueno, sigo aumentando la corriente porque la fuente es variable y sigo aumentando el valor de la fuente y sigue aumentando la corriente. Sigue aumentando la corriente y la corriente puede llegar acá. Y yo veo que no hay mucha diferencia, entre el punto donde estaría el 2, perdón, el 3, este 3 de acá, no hay tanta diferencia como tenía anteriormente. Y si sigo subiendo la corriente, esa diferencia cada vez va a ser menor hasta llegar a un punto, si yo esto lo dibujo un poquito mejor acá, esto sería una cosa más o menos, para que se tenga una idea, ahí, lo que yo quiero dibujar y para que se vea. Va a llegar a un punto que yo sigo aumentando la corriente, esta es intensidad de campo 3, intensidad de campo 4, sigo aumentando la corriente, intensidad de campo 5, ¿y qué pasó? Si yo trato de ver qué es lo que ocurrió acá, entre este punto y el campo B, cada vez va aumentando menos la densidad de campo, o sea que el flujo no está aumentando mucho, porque B es el que me da el flujo. Y si voy acá, prácticamente no voy a tener variaciones. Entonces yo puedo decir que el material magnético llega a un momento que se satura. El material magnético llega a un momento que se satura, que yo por más de que aumente esta corriente acá en la bobina, el flujo no va a aumentar. Voy a llegar a un valor de flujo y el flujo no va a aumentar. Se dice que ya lo saturé al material magnético. Y generalmente podemos pensar, si vemos las curvas de acero fundido y de la hoja de acero, se cumplen los mismos criterios. Lo que pasa es que lo que cambia en las curvas es el mu, es la permeabilidad magnética. Es la característica del material que lo hace mejor o peor material magnético. Y también voy a tener un lugar donde la hoja de acero y el acero fundido se van a saturar. Y generalmente yo puedo decir que la saturación del material magnético podría estar acá, en esta zona, que la voy a marcar, y acá arrancaría la zona de saturación del material magnético. Y las curvas van a depender del valor de mu. Van a depender del mu. O sea que este mu, que es la permeabilidad magnética, me está diciendo qué tan bueno o tan malo puede ser el material magnético que yo elegí. Ahora, si nosotros nos podemos analizar, cuando hice el primer análisis entre la curva, por ejemplo, la de acero, la de hierro fundido, la que está acá abajo, la de hierro fundido. Y yo me paro en estos puntos, lo voy a marcar en rojo, me paro acá, donde tengo la intensidad de campo 2 y la densidad de campo 2,
y aquí. Y por otro lado, yo escribo esta expresión, yo sé que B es mu por H. Pero yo puedo escribir que mu, despejo mu va a ser la relación entre B y H. Entonces, por un lado tengo la interpretación de que lo que ocurre con el material magnético, con mu, a medida que aumenta la corriente, aumenta la densidad de campo, hasta un punto, por las condiciones del material, que se sature. Por más que yo lo quiera magnetizar más, no se va a magnetizar. Y por otro lado, la interpretación matemática de esta expresión. La interpretación matemática de esta expresión la puedo ver acá, entre este punto que yo marqué y este otro, donde tengo los valores de H1, H2 y B1 y B2, y si yo veo que entre este punto y estos valores que tengo acá, esta distancia, que la voy a dibujar con un color azul, esta distancia que está acá, sería la diferencia entre H2 menos H1. Y esta otra distancia, que voy a usar un color verde, que está acá, va a ser la diferencia entre B2 y B1. Y esto lo hago para explicar que entonces yo puedo pensar que el mu, acá me queda un triángulo rectángulo, y yo puedo pensar que el mu es la tangente en un punto a la curva. Yo puedo pensar que el mu es la tangente en un punto a la curva. En definitiva, lo que digo es que el mu es la pendiente de la parte lineal, el mu es la pendiente de la parte lineal de estas curvas que tengo acá de B y H de los materiales magnéticos, que se llama así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más grande sea el valor de mu, cuanto más grande sea el valor de mu, mayor va a ser la densidad de flujo. Cuanto más grande es el valor de mu, más grande va a ser la densidad de flujo. Lo vemos de acá, de esta expresión. Más grande mu, mayor densidad de flujo. Más grande mu, menor reluctancia magnética. O sea que voy a tener buenos materiales aquellos que tengan una gran reluctancia magnética. Cuanto mayor es la reluctancia del material magnético, menor es la reluctancia. Vuelvo a marcar. Cuanto mayor es mu, menor es la reluctancia magnética. Entonces, acá, si baja la reluctancia magnética, y nosotros vamos a nuestro circuito que habíamos hecho acá, si baja la reluctancia magnética, estoy parado aquí, si baja la reluctancia magnética, automáticamente aumenta el flujo. Y lo vemos acá en este circuito equivalente eléctrico a la reluctancia magnética como una resistencia. Resistencia más baja, mayor flujo. Bueno, entonces, a partir de todo esto se concluye, bueno, que entre más grande la permeabilidad, eso tendrá flujo, eso tendrá más flujo para una corriente.
¿Cómo se la llama a esta corriente? A esta corriente que yo representé acá. Esta corriente que está acá, donde tengo H, aquí, esta corriente, vean ustedes, esta corriente que está acá, que está relacionada con H, que por eso yo les decía que a medida que aumento la corriente, acá abajo, a medida que aumento la corriente, aumenta H y aumenta la densidad de campo y aumenta el flujo. Bueno, eso se dice a esta corriente, se la llama corriente magnetizante. Esta corriente que está acá la puedo llamar como, esta que está aquí, la puedo llamar como corriente magnetizante. ¿Mm? Entonces, en el sistema de unidades, ¿cómo se mide mu? Porque hablamos de mu, pero todo esto tiene que cerrar y vamos a ver cuál es la unidad de mu. Vamos a escribir de nuevo la expresión. Perdón, vamos a poner las unidades de mu, unidades de mu, permeabilidad magnética. ¿Mm? Y las unidades tienen que ser, para que cierre el tema unidades, las unidades son Weber por amper vuelta. Weber por amper vuelta. Bueno, nosotros habíamos dicho cuando tenemos un material magnético, voy a dibujar el material magnético, yo les dije que también podría haber aire. Este es el mu del material. Acá, que hay aire, el aire también tiene un mu que se le llama, vamos a ponerlo, permeabilidad del espacio, permeabilidad del espacio libre. Es, dos puntos, mu sub 0, se lo ponen y es una constante. Es 4 por pi por 10 a la menos 7 para todos los propósitos plásticos. Permeabilidad del aire y de otros materiales no magnéticos. ¿Mm? Permeabilidad. Permeabilidad del aire y otros materiales no magnéticos. Por ejemplo, plástico. Se lo toma a mu sub 0 como la del vacío. Bueno, esto es
digamos, la última parte, podríamos agregar que, bueno, quiero que vean que para los materiales ferromagnéticos, o para todos los materiales, sí, materiales ferromagnéticos, vean la curva, este mu no es constante, puesto que está variando constantemente y no es fácil de calcularlo. Bueno, lo que pasa es que mu no es lo que interesa en realidad conocer. Lo que interesa en realidad en conocer es, a partir de B, mu no nos interesa conocer. Nos interesa conocer que a partir de un valor de B, a partir de un valor de B, ¿cuál es el valor de H? Y también nos interesaría saber, a partir de H, ¿cuál es el valor de B? Entonces para eso se usan estas curvas, llamadas curvas BH o de magnetización. Esto que está acá se lo conoce como curva BH o curva de magnetización. Estas curvas nos dan la información. ¿Y cómo se obtienen estas curvas? Bueno, lo da el fabricante. ¿Y cómo lo obtiene el fabricante? De forma experimental, haciendo un ensayo del material magnético. ¿Y dónde están disponibles? Bueno, el fabricante si el fabricante si nos da una aleación muy especial, o si no, si yo lo único que tengo que hacer es trabajar con hojas de acero, acero fundido o hierro fundido, que son las que yo marqué acá, estas directamente se obtienen en manuales. En manuales. Manuales del tema están disponibles para cada material. Y recuerden que para cada material es una curva diferente. Lo que pasa es que yo las puse juntas, estas curvas, porque generalmente todas las que están relacionadas, por ejemplo, curvas comunes para el hierro fundido, acero fundido y hojas de acero, se las coloca diferenciándolas en un mismo par de ejes. Por eso las dibujé juntas. Bueno, acá es lo que termina todo desmagnetización. Lo que voy a hacer ahora para que ustedes fijen ideas de lo que hicimos.